Gustavo, Marisa, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias de verdad. Da gusto venir al distrito y da gusto reencontrarnos con Gustavo y por eso agradezco fraternalmente la invitación. Nosotros no necesitamos de ninguna formalidad. Tuvimos la oportunidad de encontrarnos la semana pasada con Gustavo y un par de intendentes para discutir, charlar, aportar reflexión sobre ejes de gestión. Y así como nosotros informalmente lo invitamos a Gustavo a venir a La Plata a charlar de esos temas, también informalmente Gustavo me invitó para poder hoy estar en este Consejo Deliberante junto con todos ustedes, por eso estoy infinitamente agradecido. Porque de eso se trata la responsabilidad de gestión, de andar muy atento, caminando, pero sobre todo en esas caminatas escuchando y viendo los gestos, las alternativas, las reflexiones que se van produciendo en la medida que uno va tomando contacto con el resto de los ciudadanos. Y por eso da gusto venir a Cañuela. Yo he venido en otras oportunidades, cuando no se sabía si era pingüino o pingüina, como decía Marisa, cuando estábamos peleando por recuperar el distrito. Así que agradecido al presidente del Consejo Deliberante, al presidente del Consejo Escolar, que realmente complacido de poder estar hoy aquí y escuchar las reflexiones de Gustavo, que lo escuché con la fruición de quien encuentra coincidencia con su propio pensamiento, porque eso es lo que tiene este movimiento, esto es lo que tiene el peronismo, esto es lo que tiene la cultura popular. Uno a veces está escuchando un tango o una samba o un rock y escucha esa poesía y dice, si yo tuviera talento quisiera expresar eso tal cual lo está expresando Homero Mansi o Spinetta o Patricio Rey, qué sé yo, o Troilo. Cuando escucho un solo dice, si yo tuviera talento haría esto, me siento interpretado en el talento de ese artista. Y ahí vamos construyendo nuestra identidad. Yo escuché al Flaco y me sentí identificado en todo su razonamiento, en todo su planteo. Y es lo mismo que pensamos todos. Es lo mismo que pensamos todos. Lo que pasa que muchas veces pensamos lo que pensamos, pero solo frente a la tele. O solo frente a la radio, o escuchando la radio, o leyendo el diario. Entonces pensamos que nos pasa a nosotros solos, ¿no? Que somos los únicos que pensamos como pensamos. ¿Se acuerdan ustedes del Bicentenario? Donde la catarata de difamación había sido tan grande que prácticamente el viernes del Bicentenario no estaba la cobertura de la tele, solo Canal 7 tenía un móvil, era la noche del rock, recuerdo, en la avenida 9 de Julio. Pero como que los medios de comunicación del sistema se pusieron de acuerdo y no enviaron móviles. Donde van los móviles cuando se rompe un vidrio de un pasacassette de un auto en una mañana y van todos los móviles como si fuera una cadena nacional, no fueron los móviles de la tele a cubrir el primer viernes del Bicentenario. Solo estaba Canal 7 y una 9 de Julio colmada. Al otro día tuvieron que ir, o sea, no pueden tapar el sol con las manos. Y al otro día, todos sentimos en la sensibilidad del otro lo mismo, como un espíritu colectivo que supera la razón individual. Entonces nos pasa lo del bolero, a mí me pasa lo mismo que a usted. Pero al estar tabicados en el mensaje de la tele o de la radio o del diario, pensamos que somos unos locos que nos pasa a nosotros solos. Ahora, nuestro hábitat natural es la calle, porque es el hábitat natural del Frente Nacional y Popular que tiene en el peronismo su columna.
Entonces, esta visita a Cañuelas lo que te da es un ánimo y unas ganas y una certeza, una certificación de lo que pensamos cuando estamos solos, de lo mismo que pensamos en conjunto y que a todos nos pasa más o menos lo mismo. Entonces, bueno, aquí está una de las primeras recomendaciones de Néstor, que es recuperar la autoestima y saber que este tiempo político, digo político sin ponernos colorado, porque a veces hablar de política parece como un desprecio frente a la razonabilidad mediática. Nosotros, aquí hay ideología y hay instituciones que trabajan actuando y tomando decisiones políticas. La política no es una mala palabra. El otro día Aníbal Fernández presentó el libro Conducción Política. Y Perón, en esas charlas que había dado en la Escuela del Ejército, charlas que no se podían tomar nota porque eran muy desordenadas, y charlas en donde Perón miraba al alumno en una mirada de ida y vuelta que iba construyendo esa conciencia, esa mirada que después se traslada a la plaza pública, como planteaba Horacio González, ¿no? Esa mirada del aula es la mirada de Perón en el balcón frente a la plaza. Entonces, Perón planteaba el descreimiento de los independientes, que los asimilaba a una acción cretina. O sea, después retomando la lectura de La razón de mi vida, el independiente está fuera de tiempo, porque frente a los desafíos uno no puede ser independiente. Y aquí se pregona el independentismo a la ideología como si fuera una virtud. Gustavo recién lo subrayaba con mucha precisión. La no definición. El focus group de los candidatos promueve no definirse. Puede ser que candidatos nuestros le digan, pero usted está en el Frente para la Victoria o en el Frente Renovador, y la respuesta es, no es tiempo de definiciones. No caigamos en la trampa de la mesa del almuerzo televisivo donde la vaguedad es rey y donde quien plantea una definición es descalificado. Y la definición no es mérito solamente de nuestro espacio político. Quien define, aún en las antípodas de nuestro pensamiento, es un enemigo para el sistema mediático, porque el medio lo que quiere es descalificar a la política. Porque si no hay política, la presión de la corporación llega sin atenuantes a la gestión. Entonces, quien piense algo es un adversario. Nosotros lo hemos padecido, porque siempre tomamos definiciones, aún cuando nos equivocamos. Porque uno no tiene la verdad absoluta, uno se puede equivocar. Lo que hace es equivocarse con novedades, no se equivoca reiterando el error. El error se comete una vez, ese no se repite. Por eso Gustavo arrancó en la historia y terminó en el futuro. Nosotros vamos a la historia para aprender de ella, pero siempre con una mirada de futuro, nunca con una mirada nostálgica, melancólica, de decir, mirá lo que perdimos. No, revisa la historia, hay situaciones de coyuntura que uno va descubriendo, y bueno, el error no se repite. Nosotros ya hemos tenido en 200 y pico de años de historia distintas alternativas, y creo que América Latina también, por supuesto, las ha tenido, y hemos aprendido de esa historia, pero esa historia cíclicamente se repite porque las tensiones son las mismas. Nos tocó con los compañeros de convocatoria estar en
en el Luna el otro día, el 12 de agosto, que fue el día de la Reconquista. Y realmente, el 12 de agosto de 1806, se plantean tensiones que hoy también tienen con otras estéticas, pero el mismo concepto. Entonces es como un sino de una pulseada de intereses entre los sectores del pueblo y los sectores de aquellos agentes que lo que pretenden es ser los emergentes de una injusticia periférica. Entonces esa tensión estuvo en 1806 y se repite ahora. Y se va a repetir en el resto de la dimensión histórica de nuestra tierra, porque aquí no se presenta esto como un lecho de rosas, sino como una disputa que en la madurez democrática adquiere otro formato, y eso es muy importante de subrayar, el formato de la discusión de ideas edificante, y escaparle a la tentación de agarrar el atajo de la frivolidad o agarrar el atajo de la mediatización o de la moda. La moda son modas que pasan de moda, pero lo profundo es lo que queda. Y este pueblo es profundo. El pueblo nace una vez y vive para siempre. Pueden matar a la persona, desaparecerla, torturarla, eliminarla, pero el pueblo está siempre dando una respuesta, siempre activo en la sensibilidad. A veces no puede poner en palabras, no podemos poner en palabras un concepto, pero sí tenemos esa naturalidad de saber dónde estar parado y de no dejarnos tentar por las mieles del sistema. No nos dejamos tentar, somos retobados, rebeldes, y discutimos y construimos. Entonces este pueblo recupera de la historia los distintos episodios y se lanza hacia el futuro, porque tiene en los pibes una gran oportunidad y porque tiene en esta construcción de América Latina una identidad a la cual nos fortalece, porque se ha dado, ustedes fíjense que cuando los pibes eran muy pibes y nosotros no tan pibes, el mundo se dividía en dos. Después de Salta, después del 45, después de la Segunda Guerra, había dos potencias y la periferia estaba condenado a ser fruto de la ambición de esas potencias, y la Argentina, como planteaba el Flaco, desde 1880 en adelante estuvo condenada a la producción de materias primas, y nosotros vendíamos la materia prima y comprábamos el producto manufacturado. Yo, Cristina, lo repite en todos lados, permanentemente, predica permanentemente. Estuvo en Paraguay el otro día, nos dio una lección de la historia que nosotros siempre quisimos, la de Solano López, la historia del Paraguay industrial. ¿Por qué hacen la guerra del Paraguay el imperio con la anuencia de Mitre y de Uruguay y de Brasil? Porque el Paraguay se había industrializado. El Paraguay tenía ferrocarril, pero antes tuvo tornerías y antes tuvo matricería. Nosotros en 1880 descubrimos de un día para el otro que teníamos una vía férrea y una locomotora para condicionar nuestra economía. Entonces había que hacerle la guerra al país industrial. Por suerte, Perón y ahora Cristina, reconocido por el presidente Cartes, le han retribuido todo el robo que había sufrido y los trofeos de guerra al pueblo paraguayo. Digamos, la Cancillería británica, ¿no?, siempre interviniendo, y después la Cancillería norteamericana, o sea, el imperio siempre interviniendo en las políticas de América Latina. Rivadavia con el primer empréstito de la Baring Brothers y Lord Ponsonby separando el Uruguay. Cualquier similitud con hoy es pura coincidencia, diría una película, pero es la misma acción imperial.
y la misma actitud soberana de un pueblo que resiste. Y los mismos gerentes de adentro tratando de ser funcionales a los intereses de otras latitudes. Y el peronismo y el Frente Nacional y Popular peleando por equidad y justicia social e integración. Entonces acá hay una tensión que va a seguir sucediendo. Y nosotros aún, en la defensa, como planteaba Gustavo con el médico, por ahí tenemos un compañero que es carricista, pero no es carricista de pico, pero no pone lo que tiene que poner, ni estudia lo que tiene que estudiar, ni trabaja lo que tiene que trabajar. Esto no es cuestión de ponerse la camiseta solamente, sino de trabajar, y de discutir, y de proponer, y de equivocarse, pero nunca de apoltronarse. Aquí está el presidente de Cañuelas, Daniel Roncoli, una persona a la que admiro desde hace muchos años por amigos comunes. Un gran escritor, he leído muchos de sus libros, él es un poco más joven, pero somos de la misma generación y tenemos las mismas inquietudes por Caradagian y demás. Pero en este club, Cañuelas, que por suerte le decía con algo de antipatía de mi parte, me sonó mal, la huella psíquica de lo que dije me sonó mal, pero lo dije de corazón porque yo no tengo la suerte de ser San Lorenzo, que hoy puedo disfrutar, soy de Banfield, entonces cuando voy a las canchas del ascenso, me ilusiono porque hay canchas que no conocí. Digo, por suerte no conocía la cancha de Cañuelas, nunca tuve que venir a Cañuelas. Espero que Cañuelas ascienda y que pueda venir entonces en primera. Por eso lo dice el resentimiento de quien anduvo por todas las canchas de la B, de equipos de la C que ascendieron, de la D que ascendieron. Entonces conozco muchas canchas de equipos pequeños que con mucho esfuerzo resisten y que llevan adelante una gran tarea social y demás. Entonces decía Cañuelas, cuando vos te pones la camiseta de Cañuelas y no ponés lo que tenés que poner, siempre hay un hincha que dice, corré o jugá, que esta camiseta la vistió el gringo Wenzel, que esta camiseta la vistió Colombo. Entonces, ponerse la camiseta no significa que con eso está cumplido, sino que hay que honrar esa camiseta en función de toda la historia. Nosotros somos militantes del Proyecto Nacional y Popular. Bueno, la puta. En nuestro espacio estuvo el padre Mujica, estuvo Rodolfo Wolf. En nuestro espacio estuvo Enrique Santos Discépolo, Leopoldo Marechal. En nuestro espacio hubo miles de laburantes, anónimos, miles de delegados de fábrica, que pelearon por el derecho de sus compañeros de trabajo, miles de compañeros sin ninguna instrucción que dieron su vida. Entonces, nosotros al estar en este espacio lo que tenemos que hacer es discutir ideas y proponer ideas y contrastar esas ideas entre los propios compañeros y después con el resto de la ciudadanía. De eso se trata la política. La política es la discusión de ideas y las herramientas de gestión. Entonces, si yo formo parte de un gobierno y antes formo parte de un proyecto y quiero la justicia social, no puedo aplicar la teoría del derrame como en la década del 90. Pensemos que en los 90, que nosotros sufrimos una traición porque en nombre del peronismo hicieron todo lo contrario a nuestra filosofía, pongámosle que querían cumplir con la filosofía nuestra y se equivocaron. Bueno, es un grave error y es una afrenta que nosotros no podemos tolerar. Más allá que fue un plan diseñado a abortar cualquier proyecto industrial y cualquier posibilidad de integración y de justicia social. Pero nosotros hoy pretendemos un modelo de país, un modelo de América Latina, un modelo de mundo,
Y no lo podemos agarrar con la herramienta que estemos aplicando. Por eso hay que discutir mucho qué medida se toma. Y para eso hay que estudiar mucho. ¿Qué es lo que hace Cristina? Cristina no improvisa, habla sin papel, pero no improvisa, estudia. Una gran diferencia. Se terminó, Gustavo y Marisa, que son dos grandes trabajadores, se terminó, llegué a ser concejal, llegué a ser intendente, no llegás nunca. Tenés una responsabilidad que hay que honrarla con mucho trabajo y con mucho estudio y con mucha formación. Uno no sabe de todo, apenas sabe de algo y un poquito, pero los desafíos de gestión son absolutamente ampliados. Entonces lo que hay que hacer es formarse, es estudiar y es poder discutir. Yo recuerdo cuando fuimos con todos los, ahí está Alejandro Verano, nos fuimos con los decanos de las facultades de comunicación a ver a Cristina después de lanzar el plan de ley de medios, y a las 72 horas que Cristina lanza que íbamos a sacar la ley de medios, fuimos todos los decanos de la facultad, algunos teníamos, no, yo no, pero otros tenían posgrados muy importantes, y nos dio una clase magistral, y salimos todos caminando por Avenida de Mayo, en silencio, como 4 o 5 cuadras, hasta que nos miramos y Damián Loretti dijo: asistí a la clase más importante, la más edificante en toda mi vida. También sí había hecho posgrados por todos los lugares del mundo. Ahora, eso es nuestra presidenta. No tiene por qué saber de todo. Ahora, tiene que formarse de todo. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros en cada disciplina. Porque esta batalla es una batalla muy dura. No es de pico. No es decir, yo soy guevarista, yo soy peronista, yo soy carrillista, y a la violeta después, defendiendo las cosas. Podemos. Entonces hay que formarse. Yo creo que eso es un compromiso. Hay que estudiar. Los pibes en el secundario tienen que estudiar y sacarse 10, los pibes en las universidades tienen que estudiar y sacarse 10, tienen que cuestionar a los docentes, tienen que cuestionar aún cuando coincidimos. Eso es algo que aprendimos en los bares. Nosotros podemos coincidir con el interlocutor, pero para sacarle lo mejor de su argumentación nos ponemos en contra y lo cuestionamos y lo cuestionamos y lo cuestionamos, y cada vez recibimos más conceptos de esa sabiduría. Entonces, es ahí donde nosotros, en la recuperación de la autoestima, esta que planteaba Néstor, y el no dejar las convicciones, es que tenemos que formarnos y dar batalla. Y una vez que tenemos ese ejercicio, salimos con todo a predicar y salimos con todo a convencer al que no está convencido. Porque a veces la descalificación que sufrimos es tan grande que es más fácil amainar, es más fácil descreer, es más fácil simular que uno no pertenece al espacio que pertenece. Y andamos en punta de pie queriendo ser otra cosa de la que realmente somos, o andamos escuchando otra música a la que verdaderamente queremos escuchar, viendo otro cine, viendo otra televisión, porque nos dicen que tenemos que pertenecer a determinado formato. Yo creo que si a las 12 de la noche vemos la tele y nos incitan a prender y apagar la luz para divertirnos, me parece que si cruzamos la raya y prendemos y apagamos la luz para pertenecer a determinada situación, nos estamos divirtiendo livianamente, para no ser grosero. Nosotros, si tenemos la oportunidad de divertirnos a esa hora, hacemos otras cosas. No vamos a andar prendiendo y apagando la luz como sonso. Entonces, no tenemos que entrar en los egos. No tenemos que entrar en los egos. Charlemos con todos los vecinos. Realmente, la batalla es desigual. Nosotros tenemos el boca a boca y algunas pequeñas botellas al mar que se tiran. Esas botellas al mar con mensaje de naufragio. Ahí estamos nosotros como militantes políticos, como recién cantaban los chicos, para encontrarle la pata a la sota, para desentrañar en la argumentación del sistema, encontrarle esa premisa falsa en donde se apoya toda la argumentación. Eso es lo que nos convierte en militantes, eso es lo que nos enseñó don Arturo Jauretche. Jauretche
antes de ser un escritor fue un criollo, siguió siendo un criollo, no era un intelectual clásico, era un viejo sabio, como son sabios nuestros hombres y mujeres de la patria y de la provincia de Buenos Aires, con esa picaresca que tiene la llanura, para descubrir en esa mixtura de gringos y de criollos. Entonces se puede descubrir. Si tenemos identidad, si nos enorgullecemos de la misma, entonces yo creo que este tiempo de 11 años de gobierno de Néstor y Cristina, sobre los gobiernos de Perón y de Evita, sobre el gobierno de Don Hipólito Yrigoyen, sobre la revolución del Parque de Alem, sobre el gobierno de Juan Manuel de Rosas, sobre el Loco Dorrego, sobre Moreno, sobre el agua y el aceite hirviendo de 1806-1807, en esa construcción popular, nosotros tenemos las herramientas cabales para seguir sosteniendo este proyecto. Y cuando vemos en la tele que los mismos que nos endeudaron nos explican cómo es el agujero del mate, nosotros tenemos que putear en silencio o a los gritos, pero putear, hablarle a esa televisión, contraargumentar. No podemos, son los mismos tipos que no querían pagar con reserva la deuda. Hablamos de la Baring Brothers recién, la terminó de pagar Juan Domingo Perón. Rivadavia, Lord Ponsonby, vino San Martín de Guayaquil, porque no podía sostener en un ejército diezmado y sin apoyo de Buenos Aires frente a Bolívar, se tuvo que venir aquí y partir al exilio, pidieron el empréstito, forzaron que Uruguay se independice, el algodón entre dos cristales, y la termina de garpar el general, en el 49, 51. Esa deuda. Entonces, como que esa historia cíclica se repite y nosotros tenemos que ir aprendiendo de esa historia y poner los ejes de acción hoy. Entonces, los gobiernos peronistas no se endeudan, se desendeudan. Los que vienen en la tele se endeudan y después nos critican. Y son los que no quieren pagar con reserva la deuda que ellos habían contraído. Y se enganchan en la bicicleta de seguir pidiendo deuda para asistir entonces a las deudas que habían contraído con anterioridad y dejar la espada de Damocles a todos los ciudadanos que vienen. Entonces nosotros, yo no digo que no nos equivocamos nunca y que estamos en Disneylandia, pero estoy diciendo que la dimensión histórica y la dirección es la correcta. ¿Podemos tener errores? Y claro que sí. ¿Podemos tomar medidas que quizás había que haberse tomado antes? Y es posible. Hemos tomado medidas con anterioridad que por ahí había que tomarlas después y también es posible. Hemos tomado medidas que no habría que tomar y también es posible. Todas las críticas nosotros podemos reflexionar y discutir. Ahora, lo que no podemos discutir es la dirección histórica de este proyecto político. Acumulación de reserva para pagar la deuda que contrajeron otros. Néstor, cuando llega en el 2003, tenía una deuda que no le dejaba ver ni la ventanilla donde había que ir a pagar. La deuda tapaba todo. Era impensado. Bueno, hubo coherencia en el 2005, primera reestructuración, en el 2010 otra reestructuración. 92,4% de los acreedores entraron en la mayoría en una quita y en un plan de pagos. La Argentina creció, los muertos no pagan, decía Néstor con mucha claridad, creció, asumió su compromiso y bueno, y hoy surge un episodio de un grupo de fondos que es asimilado por nuestro gobierno con mucha responsabilidad para no pisar el palito y que asistir al fallo del juez no signifique poner en tela de juicio el 92,4% de la deuda reestructurada, con mucha responsabilidad, porque quien venga en el 2015 va a encontrar la previsibilidad
de la construcción política y económica del país. Por eso yo digo, quien venga en el 2015 asistiendo al fixture democrático, pero si vamos a sacarle punta al fixture político, quien venga en el 2015 tiene que ser de este proyecto político. Porque la construcción del detalle que dio Gustavo recién, la construcción es lenta, efectiva, visible, evidente, pero es lenta. Ahora, una medida de orden neoliberal nos hace volver sistemáticamente a la degradación que ya padecimos. Fíjense si aquellos que no querían pagar la deuda con reserva, que estaban en el Banco Central, porque Néstor lo dijo, no podía poner a Kunkel, porque se iban a dar cuenta. Entonces, el compañero que en ese momento estaba en el Banco Central puso el grito en el cielo y no quería pagar la deuda con las reservas, quería seguir en la bicicleta de la deuda. Hoy, por supuesto, es una de las cabezas económicas de la oposición. Cuando estuvo en los años 90 como secretario de Educación, esa misma persona, lo primero que hizo fue cerrar las escuelas técnicas. La Argentina de los 90 no necesitaba un soldador, porque las plazas de los puertos iban a estar llenos de contenedores de productos que venían importados. Ahí ese delegado de fábrica, ese compañero que honraba en su lucha la defensa del conjunto, quedó desprivatizado, quedó desocupado. La desprivatización de todos los bienes conseguidos. Casa de late de cartón en una villa que, como dice Alfredo Carlino, tiene calles que no recuerdan a ningún prócer oligárquico. La resistencia de esos compañeros. Ahora cerraron las escuelas técnicas, los mismos que no quieren pagar la deuda con reserva, los mismos que nos critican, los mismos que golpeaban las puertas de los bancos internacionales para endeudarse. Entonces, nosotros nos equivocamos, puede ser que nos equivoquemos, la dirección histórica es la correcta. Ellos puede ser que acierten, pero la dirección del proyecto está en las antípodas de una Argentina para todos. Entonces, es ahí donde sucede lo que plantea Gustavo. Nadie los incomoda con las preguntas. Nadie les exige, como a nosotros, que pongan en palabras qué país quieren. El Focus Group los auxilia en posicionamientos livianos. Ahora, la prensa le sirve, la prensa opositora, que muta en, entre comillas, prensa independiente de los reyes de España, pero ellos predican su objetividad y su independencia, les hace una tarea realmente efectiva a la oposición, porque esa prensa orada, desgasta, critica, descalifica, con o sin razón, nuestro proyecto, y exime a la oposición de decir qué definiciones tiene, qué proyecto de país quiere, qué van a hacer con las cosas que planteaba Gustavo. ¿Qué van a hacer con las conquistas de este tiempo y qué van a hacer para seguir sosteniendo estas conquistas? Nadie les pregunta absolutamente nada. Ahí nosotros tenemos que discutir con los periodistas, no podemos discutir con la oposición que se esconde atrás de esa pantalla. Era más honesto. Cuando vemos las películas de gángster de la década del 20 de Estados Unidos, viene una patota, castiga a un protagonista y le dice el último cuando se va, esto te lo manda Al Capone o esto te lo manda Lucky Luciano. Siempre dicen a quién está aportando esa acción violenta. O sea, le ponen la rúbrica para que la víctima sepa de dónde viene la agresión.
Yo no veo que la prensa diga esto te lo manda tal candidato, esto te lo manda tal candidato, esto te lo manda tal candidato. Nos pegan sin ponernos la firma y están todos esperando que nosotros caigamos por la descalificación. Mientras tanto no podemos discutir con nadie porque nadie dice nada. O sea, los que opinan son los periodistas. ¿Y la oposición qué pretende? ¿Y la sociedad argentina le pregunta a la oposición qué va a hacer? No, porque los interlocutores son la prensa. Entonces nosotros tenemos que volver a la plaza pública y a la política. Llamemos a la oposición a que dé definiciones de lo que va a hacer. Nosotros nos descalifican por todo lo que hacemos, pero no contrastamos con nadie. Entonces, es realmente más difícil. Bueno, nosotros siempre tenemos el camino más difícil. Nunca hemos tenido el camino asfaltado. Así que no es una queja. Yo no pretendo que cambien las reglas de juego que son estas, lamentablemente. Lo que sí pretendo es que sepamos que estamos con esta regla de juego. No pensemos que vamos perdiendo una batalla comunicacional porque nosotros somos unos troncos y porque ellos son unos fenómenos. Entonces, tomemos conciencia que estamos realmente en las peores condiciones, pero que tenemos la profundidad de la historia que nos da la convicción de salir a sostener este proyecto día a día. Nosotros vamos a ganar las elecciones del 2015, no como una expresión de deseo, no como una expresión de deseo ni de valentía burda, sino que la vamos a ganar porque a la hora de los bifes la sociedad va a poner blanco sobre negro sobre los beneficios que hemos tenido en este tiempo y cómo podemos perder todos estos en un santiamén. Y parte porque el mundo está mostrándonos lo que ocurre. Gustavo hablaba de Zapatero recién y puede hablar de todo lo que significa la periferia europea, que está pagando la crisis de un sistema financiero internacional que anda a los tumbos, como cuando Cadícamo planteaba que al mundo le faltaba un tornillo en los años 30. Este mundo anda a los tumbos. Por primera vez esta crisis no la paga América Latina, la está pagando la periferia europea porque Néstor, Lula y Chávez nos los enchufaron del Fondo Monetario Internacional en el 2005. Me dijeron que no era la alta. Y las oposiciones a nuestros pueblos latinoamericanos vienen con un formato que es el ALCA con otro collar, que es la Alianza del Pacífico. Entonces, todo lo que era el patio trasero, todo lo que fue después de Yalta, América Latina, todo lo que se intentó ser después que cayó la Unión Soviética y quedó Bush como el emperador del mundo, y querían entonces impulsar el ALCA para condicionar nuestro trabajo y condenarnos a comprar productos manufacturados, que fue combatido con mucha inteligencia por nuestros líderes, quiere volver en la Alianza del Pacífico. Entonces, esos medios de comunicación y esa oposición es funcional a ese sistema. No estamos peleando con un candidato que protege un canal, estamos peleando contra los emergentes de la Alianza del Pacífico que quieren destruir todo lo que ha construido América Latina. Y no lo digo yo, lo dice el Papa. Hay que mirar a lo que dice Francisco cuando pelea porque un nuevo orden filosófico internacional acompañe este nuevo orden político, económico de sociedades emergentes. Vino nuestro presidente chino, vino el presidente ruso, está India, está Irán, está esta América Latina, está Sudáfrica, como nuevas economías que vienen ampliando un mundo ya pluripolar o multipolar frente al mundo bipolar o a un mundo unipolar como era después de la caída de la Unión Soviética. Entonces, estas nuevas economías emergentes están pidiendo a gritos un nuevo orden filosófico internacional que es el que predica Francisco, que está enraizado, que está anclado en la tercera posición del general Perón. No tiene otro lugar de abordaje intelectual.
oportunidad de verlo al Papa hace muy pocos días, hace unos 15, 20 días en Roma, y hablar mucho con él sería una presunción de mi parte. Lo escuché mucho. Con esos compañeros no se habla, se los escucha y se intenta grabar a cincel lo que van reflexionando. En un momento le hago un piropo reflexivo diciéndole que escucharlo a él en la plaza del Vaticano era escuchar la filosofía del general Perón. Y Francisco dijo, yo no me lo propongo, me sale naturalmente. Y eso es la tercera posición que le está pregonando. Por eso pide paz y pide que paren las guerras, y sabe que estas guerras las arma el imperio, y sabe que el imperio le vende armas a uno y le vende armas al otro con tal de financiar el déficit que tienen los estados centrales. Es un déficit que esa venta de armas está generando mucho dolor y mucha muerte. Nos duele el ébola en África y nos duele Gaza y Cisjordania y nos duele Irak y nos duele Rusia y Ucrania. Y ahí están los hilos del imperio. Y ahí ese imperio quiere la energía que tiene América Latina, que tiene Venezuela, que tiene Brasil, que tiene Vaca Muerta. Y nosotros queremos que esa energía no solo sea para nosotros, sino que sea para un mundo con equidad, con integración, con igualdad. Entonces, esa es la disputa. No es una disputa de un carguito, ni la disputa de un gobierno, es la disputa de un sentido filosófico que los compañeros que en el tiempo han levantado esas banderas han sufrido mucho. Bueno, nosotros seguiremos levantando esas banderas porque, como planteaba anteriormente, al pueblo te puede matar individualmente, pero ese pueblo sigue realimentándose y sigue sosteniendo y sigue sabiendo por dónde pasa la cosa. Por eso nosotros vamos a estar en el 15 construyendo los emergentes que nos den el triunfo al proyecto político, con un liderazgo indiscutible que es el de Cristina. Ese liderazgo no termina cuando termina un gobierno. Ese liderazgo se potencia en el amor de su pueblo. Entonces, nosotros aportaremos al proyecto político que ella lidera ideas, confrontaremos con otros compañeros esas ideas y dejaremos sembrado de ideas la función, la gestión, para que lo importante es que esas ideas que se discuten colectivamente en el formato foro, que son tan ricos y que nos han dado tantas posibilidades de poder articular una cosa con otra, escuchando a los tipos que saben, a los sabios, a los que padecen, que se hacen sabios de tanto padecer, dejando esas ideas. Después, quien sea el emergente, el candidato, son cuestiones de coyuntura, tienen que ver casi con el azar del último tramo de la campaña, pero lo importante es esgrimir las ideas, y ese tiene que ser nuestro objetivo, esgrimir ideas y no enamorarse de las ideas propias, sino que en la confrontación de ideas poder tomar también la idea del otro para complementar, para modificar incluso si es necesario la matriz de pensamiento que tenemos, pero sacar un proyecto recontra sólido, bien sólido para poder aplicar, discutir no solo las ideas, sino cómo lo bajás en gestión en las herramientas. ¿Cuáles son las herramientas? Pues yo quiero doblar para allá. Ahora, si hago una herramienta o tomo una herramienta mal, en vez de doblar para allá, doblo para allá. Y me voy a la banquina, con toda la mejor intención del mundo. Bueno, no sirve. Hay que discutir la idea y la herramienta. Y bueno, en eso estamos. Yo creo que, como planteaba Gustavo, tenemos desafíos. La provincia de Buenos Aires tiene mucho para aportarle al país. Tiene mucho para aportarle. Nosotros no podemos conformarnos con pasarle la gorra al Estado Nacional por el déficit que tenemos, sino que tenemos que ver de qué forma recaudamos más, gastamos mejor y cambiamos algunos formatos de producción que nos permitan tener más recursos para poder disponerlos en los lugares que la sociedad discuta y encuentre como viables. No me cabe duda que la educación es el lugar donde nosotros tenemos que invertir todo lo que recuperemos. No me cabe duda que si logramos, fíjense, hoy estamos haciendo las cuentas
Nosotros tenemos un presupuesto de 180.000 millones de pesos aproximadamente, con mucho déficit, un déficit importante que el Estado Nacional asiste. Pero con 30.000 millones de pesos volcamos 8 horas de clase, con 30.000 millones de pesos exclusivamente para eso. O sea, recaudando más de esos 180.000 millones de nuestro presupuesto o gastando mejor. 30.000 millones de pesos necesitamos para que los chicos tengan 8 horas de clase, los maestros 8 horas de clase en un solo lugar. Yo no digo que lo podemos hacer de un día para el otro, pero en un plan quinquenal nosotros podemos cambiar en los próximos 5 años el 20% de la matrícula, llevarla a 8 horas de clase. Y después en los otros próximos 5 años, otro plan quinquenal, intentando llegar al 30, al 35. Pensar que la provincia de Buenos Aires en los próximos 15 años puede cumplir con ese objetivo. ¿Cuántos dolores de cabeza nos ahorraríamos cuando escuchamos la tele y nos piden mano dura y represión y bajar la edad de imputabilidad? Si nosotros, en vez de atacar la fiebre, atacamos la causa. Digo, la fiebre se ataca naturalmente, pero hay que atacar también las causas. Entonces, si cambiamos la matriz productiva, esto significa, y ustedes conocen perfectamente el tema agrario, las unidades productivas pequeñas, después de la 125, han tenido una pulseada con el Estado Nacional. Yo creo que tenemos que aprender de esa pulseada, y en las unidades productivas pequeñas, el Estado provincial, el Banco Provincia, articulando con los intendentes, puede facilitar el recurso para el gasol y para el fertilizante, y que el chacarero pueda llevar adelante su trabajo con la certeza que tiene la posibilidad de devolver en un fondo rotatorio en 365 días ese aporte que el Estado provincial le da para que lo vuelque a la producción. También podemos discutir o sugerir o charlar o reflexionar con ese chacarero si es posible que no solo sea la soja, sino que también en el marco de ese compromiso puede haber trigo, puede haber girasol, puede haber maíz, puede haber sorgo. En el sudeste de la provincia de Buenos Aires, que tenemos tantos problemas con la sequía, tenemos la oportunidad que el INTA está avanzando en la semilla de trigo que resiste la falta de agua. Eso Gustavo lo sabe perfectamente, fue ministro de Agricultura y hizo una gran tarea junto con los productores y ocupándose. Entonces, si nosotros incentivamos esa producción, fondo rotatorio de 365 días, donde el chacarero, una vez que terminó siembra y cosecha, puede devolver ese dinero, pero también le damos a la provincia y al productor la oportunidad de evitar que la cerealera, que ya no le arrendó el campo porque el Estado estuvo aportando, no lo espere en la tranquera para quedarse con la crema del negocio en la comercialización. Entonces, generar la empresa mixta de la provincia de Buenos Aires, de las entidades de los pequeños productores, más el Banco Provincia, para que esa producción, en términos de mercado, compita con las cerealeras, que cuando están solas, se quedan con esa cosecha y hacen el 18 o el 20% arriba y se quedan en sus arcas. Por eso las cerealeras que operan en la provincia de Buenos Aires le vende a su espejo en China, y la cerealera espejo de China le vende a los chinos, y ahí se queda con la crema del negocio. Y yo pretendo que esa crema del negocio se quede en el bolsillo de los trabajadores y de los productores de la provincia de Buenos Aires, y que engrosa el Producto Bruto Interno de nuestra provincia. Y si gambeteamos el alquiler del campo, volvemos a la cultura del trabajo, si gambeteamos a la cerealera en la tranquera, no podemos esperar que la cerealera nos espere en el elevador del puerto, porque van a elevar lo que ellos comercializan y transportar en sus propios fletes
y con sus propios seguros esa producción. Entonces, una ley supraconsorcio portuario que nos permita el control estratégico de nuestros puertos y que no sean las 4 cerealeras líderes las que alquilen el campo, comercialicen, eleven y transporten. Sobre la ley supraconsorcio, también la reserva de carga para que, como decía don Manuel Belgrano, la producción de nuestra patria tiene que ser transportada por los buques de nuestra bandera, con trabajo registrado y con el fomento de astilleros y de armadores para que lleven adelante la tarea naviera. Entonces, una cadena que va de la semilla al agua, con toda la cadena productiva y de comercialización que va a redundar en unos cuantos miles de millones de dólares en el Producto Bruto Interno de nuestra provincia. La Argentina exporta por 20.000 millones de dólares. Recibe en materia de retenciones 7.500 millones de dólares. Y gasta en fletes y seguros 8.000 millones de dólares. En ese nicho de 8.000 millones de dólares, la provincia de Buenos Aires tiene el 40% del Producto Bruto Interno. Es donde nosotros tenemos que ir a buscar para recuperar entonces en esa recaudación del bolsillo de los productores, de los trabajadores del Producto Bruto Interno, el dinero que vamos a aplicar en la reforma educativa. Nosotros no decimos 8 horas de clase, cambio de planes de estudio, porque si hay 8 horas hay que profundizar las profesiones, profundizar el idioma, profundizar el deporte, profundizar la expresión artística y dejar de entregar la vida por las ciencias básicas o las ciencias aplicadas solamente, sino que tenemos que darle a nuestros pibes una formación que les permita abordar el futuro y después seguir carreras vinculadas con el aparato productivo. Entonces, 8 horas de clase, una acreditación de los institutos de formación docente que nos permitan acreditar y certificar que el docente que sale formado de esos institutos públicos o privados tiene la capacidad de estar frente a un aula, y también trabajar en la modificación de planes de estudio de los colegios primarios y secundarios. También avanzar en los consejos escolares. Yo propongo como discusión los distritos del conurbano, muchas veces, en su amplia mayoría, los consejeros escolares son aquellos ciudadanos y ciudadanos que no están en un lugar de expectativa de la lista de concejales. Entonces terminan en el consejo escolar como un castigo, sin que nadie discuta cuáles son los ejes educativos que nosotros tenemos que aplicar en materia de infraestructura y en materia de alimentos. Entonces vamos a discutir, vamos a tratar de escindir de la tira de concejales los consejeros escolares, porque si no vamos a discutir la luminaria, la vivienda, la cloaca y no la escuela. Si lo ponemos en una categoría aparte, vamos a poder discutir qué consejos escolares queremos. Entonces, es una propuesta que ya vamos a presentar en la legislatura en poco tiempo. Entonces, 8 horas de clase en un quinquenal en plan quinquenal, para que el 20-25% de las escuelas en los próximos 5 años puedan tener esas 8 horas de clase, que los maestros no me quitaron de un lugar para el otro, que puedan trabajar y cobrar bien en un solo lugar. El cambio de planes de estudios y los consejos escolares con esa ley de financiamiento que tiene su anclaje en la reforma de la matriz productiva. Es una idea, no es un capricho, no es una verdad irrefutable, es una idea para romper el paradigma de un Estado que no pone en cuestionamiento nada y que va tratando de tapar agujeros. El año que viene nosotros podemos tener 17 días de paro docente, 35 días de paro docente o 0 días de paro docente. Pero si no atacamos las causas, si no cambiamos la matriz de pensamiento y de acción de gestión, el problema va a ser el mismo. Por eso yo propongo para la provincia de Buenos Aires un cambio estructural en el abordaje de los temas y una discusión profunda en cada rincón de la provincia, donde surja una idea de los pueblos que sea completada por una idea superadora en el marco de la diversidad y de la pluralidad de ciudadanos que quieren una patria justa, libre y soberana. Muchas gracias.